grosor, tiene un color, tiene propiedades. El archivo pasa exactamente lo mismo. En una computadora no varía el concepto, que es muy similar. Si uno lo lleva a la analogía de, por ejemplo, un documento, como puede ser un documento de un procesador de texto, comparado con una hoja cualquiera de una carpeta, y estamos hablando exactamente de lo mismo. La diferencia es sobre qué medio está justamente la información. En un caso está sobre un papel, en otro caso está sobre un medio digital. Sin embargo, los dos probablemente tienen exactamente la misma información. Entonces, ambos nos sirven, ambos van a tener características similares y algunas van a tener características particulares. Por ejemplo, tener una hoja es única, digamos, no tenemos una segunda hoja, o no podemos agarrar y copiar así nomás, sino que necesitamos otra hoja más con un dispositivo que podamos hacer la transferencia de información de uno al otro y podamos hacer de algún modo esto que le llamamos fotocopiar o copiar el contenido de una hoja a la otra. En cambio, en un archivo, por ahí el esquema de trabajo que le conlleva a uno tener que copiar no es tan complejo como hacerlo, por ejemplo, en una hoja común y corriente. ¿Sí? Es simplemente presionar un botón y con eso ya tenemos la duplicación del archivo, que prácticamente es exactamente igual, o sea, es lo mismo, pero tiene también sus propiedades, porque no deja de ser un objeto independiente del otro. Hay características como, por ejemplo, la información es la misma, pero seguramente el lugar donde está almacenado no es el mismo, son lugares diferentes. Entonces, en esto pasa lo mismo. Cuando yo tengo una hoja original, genero una copia y es una copia, es un segundo papel, donde ese segundo papel puede estar en la misma carpeta, pero no es la misma hoja, son dos hojas diferentes. Sin embargo, el contenido de la información es el mismo. Bueno, este tipo de características es una característica similar que vamos a tener en estos casos. Entonces, ¿cuál es el tema del sistema operativo? Que tiene que administrar todos estos archivos. O sea, en algún momento esto se empieza a desbordar, empezamos a tener una masividad de archivos muy grande en parte del sistema operativo, y es el sistema operativo el encargado de tener que administrarlo. Entonces nosotros vamos a trabajar y vamos a ver esta visión que tiene el sistema operativo de los archivos, ¿sí? Que es la parte que a nosotros nos interesa. Bien, entonces comencemos un poquito a ver cuáles son las temáticas que vamos a estar viendo. Por un lado vamos a ver todo lo que está asociado a los archivos, como los conceptos, el nombre en sí de lo que es un archivo, las estructuras, los tipos, los métodos de acceso, los atributos, todo asociado a un archivo en particular. Y por otro lado vamos a ver el concepto también de directorio, ¿sí? Que alguna diferencia tiene, pero vamos a plantear también de que para un sistema de archivos, un directorio, vamos a ver que también es un archivo. No deja de ser un archivo, pero tiene una característica particular, que es que representa justamente a una carpeta o un directorio. Esa va a ser una de las características fundamentales. Entonces empecemos por el concepto. A ver, dice, los archivos son unidades lógicas. Las unidades lógicas, ¿por qué? Porque en realidad nosotros le estamos dando, primero, lo estamos metiendo dentro de un dispositivo digital, ¿sí? Donde hay alguna lógica que interprete dónde comienza y dónde termina el archivo. Tiene que haber algún contenido que le indica aquí empieza, aquí termina el archivo. Eso lo maneja el propio sistema operativo. Sin embargo, también podemos plantear que es una unidad lógica de información que tiene un contenido de información para nosotros y que obviamente también en algunos casos es información para algún proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Word, usar el Word como un procesador de texto por ser uno de los más conocidos, cuando uno escribe un texto, cualquiera sea el texto, obviamente ahí se está ejecutando un proceso que está diciéndole que hay que incorporar el contenido de lo que uno va tecleando al finalizar el archivo, y que cuando uno presiona el botón grabar tiene que buscar un espacio en el disco y tiene que ver dónde lo va a comenzar a grabar, y tiene que grabar la información de dónde empieza el grabado, esa dirección que le indica dónde comienza, y decirle cuántos bloques o cuántos clústeres, vamos viendo de qué se trata esto de los bloques y los clústeres, cuántos tiene que ocupar, o sea, en ese lugar. No es como en una hoja cuadriculada.
Cuando yo vaya a grabar un archivo va a tener que tachar cuadraditos. Bueno, ¿cuántos cuadraditos voy a tachar y en qué parte de la hoja cuadriculada lo voy a poder tachar? Porque a lo mejor ya tengo varios cuadraditos tachados porque he grabado otros archivos. Entonces, se nos empieza a dar esta situación y lo cual estos cuadraditos que nosotros vamos planteando en una hoja, por ejemplo, de cálculo, que va a ser una representación muy parecida a la de un disco, ocupan espacio. Ese espacio, para nuestro caso, se llaman bytes, ¿sí? Que es la unidad de medida que usamos, ¿no? Una unidad de medida particular, como es el byte. Entonces, uno representa de alguna manera el peso, el tamaño que tiene el archivo con la cantidad de bytes que tiene. Por ejemplo, un archivo que pesa 1 megabyte, que pesa 1 giga, que pesa 1 tera, que pesa 100 megas, o el espacio que pese de acuerdo al tamaño que tenga. Bien, permiten almacenar, en cuanto hablamos a un archivo, como por ejemplo podría ser un archivo de texto, ¿sí? Un archivo común que pueden hacer con un blog de notas, muy básico, uno puede llegar a almacenar una cantidad de información impresionante y ocupar hasta muy poquito espacio. Es más, depende obviamente del espacio del que disponemos para almacenar, o sea, del espacio del disco, la cantidad de archivos y la información que le vamos a poder grabar, pero la cantidad que podemos grabar y podemos almacenar es muchísima. En cuanto a información es mucha. Por ejemplo, en cualquier procesador de texto, no solamente grabamos nuestra información, sino también el propio programa, a través de sus procesos, cuando crea el archivo y cuando lo tiene que almacenar, lo que termina haciendo es enriqueciendo la información. Por ejemplo, si yo le pongo negrita, si lo subrayo, si lo pongo justificado, todo eso es información que requiere el programa. ¿Por qué? Porque cuando el programa luego quiera abrir este archivo que va a estar almacenado, cuando lo quiera abrir, tiene que recuperarlo de acuerdo a el esquema, al formato que el usuario le terminó dando. Entonces, es muy importante en este caso saber de que nosotros podemos almacenar mucha información, que es información tal vez propia nuestra o propia del programa, ¿sí? O propia del sistema operativo. Bien, la información que se va a almacenar en los archivos debe ser persistente. Debe ser persistente significa que debe perdurar en el tiempo, que yo la pueda grabar. Principalmente hablamos de persistencia cuando nosotros grabamos algo, eh, y lo que terminamos haciendo es borrando, por ejemplo, reiniciando la máquina. Cuando reiniciamos la máquina, ese grabado no se tiene que perder, esa información no se tiene que perder. Por eso es que no tenemos persistencia en la memoria. En la memoria terminamos quedando sin esa información una vez que uno reinicia o apaga el equipo. El archivo se puede compartir entre varios procesos. Esto es muy importante teniendo en cuenta de que cuando un programa se dispara, uno puede tener varios procesos a la vez. Por ejemplo, uno abre un navegador y el navegador abre muchas pestañas y vamos a ver que tenemos muchos procesos. Y podemos llegar a estar abriendo desde 2 pestañas el mismo archivo. Entonces ahí estamos hablando de una compartición y podemos estar abriendo un archivo compartido entre varias personas, o sea, varios usuarios. Y cuando hablamos de varios usuarios, a lo mejor son varias máquinas diferentes. Entonces, esta es otra característica interesante y que vamos a analizar justamente en esta unidad, que está asociada a esto de la compartición de archivos a través de varios usuarios. El sistema operativo trata esos archivos de alguna forma a través de lo que se denomina el sistema de archivos, porque tiene que haber una estructura, tiene que haber un índice de los archivos que tengo que saber dónde están ubicados, quién los puede abrir. Entonces, el sistema operativo en realidad lo que termina haciendo es manipulando y manejando todo este sistema de archivos, ¿sí? O sea, tiene que manejar un sistema, algo que sea, obviamente, un conjunto de recursos que van a dar la posibilidad de administrar todos los archivos que tengamos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener en el caso de un sistema de archivos. Algo totalmente necesario para el normal funcionamiento de Windows, de Linux, de Android, de iX, del sistema operativo que estemos hablando. Bien, nombre. ¿Y le requiere nombre? Y sí, requiere un nombre, obviamente, porque necesito algo con que identificarlo, ¿sí? Obviamente, al momento de
de hacer la grabación, yo tengo que ponerle algo para después saber cómo lo recupero. Y eso está asociado a lo que se denomina el nombre en la creación de este archivo. Es lo que necesita el sistema operativo para poder justamente después recuperarlo, que en realidad es lo que el sistema operativo me brinda a mí como usuario para poder recuperarlo. Después podemos ver que internamente el sistema operativo tal vez maneja algún otro valor con el cual lo identifico unívocamente a ese archivo, que ya vamos a ver que normalmente es un número, que es el que representa un archivo en el sistema de archivos, ¿sí? Y muchos de estos sistemas que nos vamos a encontrar, vamos a poder diferenciar que, o no, que un archivo puede variar de acuerdo a su nombre, siendo el mismo nombre, pero variando, por ejemplo, en minúsculas y mayúsculas, como el caso de Linux. Linux diferencia entre un archivo que tiene el mismo nombre, pero que alguna de sus caracteres es mayúscula y el otro es minúscula. Entonces, ahí serían dos archivos diferentes, ¿sí? No todos los sistemas lo manejan de esta manera, pero nosotros vamos a ver, en nuestro caso, ¿sí? esa particularidad en el caso de Linux. En el caso de Windows no lo tenemos, ¿sí? Por más que pongamos mayúsculas o minúsculas, el archivo es el mismo, ¿sí? Entonces, no podemos poner dos veces el mismo nombre, por más que queramos diferenciar sus mayúsculas o minúsculas. En el caso de Linux, sí. En Linux la representación es con un nombre particular, cualquier nombre de archivo, ¿sí? Uno le pone el nombre y no es necesario ningún otro dato. Por ejemplo, vamos a ir aquí, a ver, un segundo. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando un Debian, ¿sí? Una distribución particular. Ustedes van a usar un Ubuntu seguramente con la profe Stefanich. Pero bueno, en mi caso yo utilizo normalmente los Debian, ¿sí? Y acá si yo hago un ls, por ejemplo, ¿sí? Ahí están viendo algunos archivos y vamos a hacer un ls-l. Bueno, justo acá tengo unos shell scripts, así que voy a irme a ver a otro, a ver si los tengo los TPs. Déjenme ver. Vamos a hacer justo en tengo un montón que son con extensiones y quería mostrar sin extensión para que vean que hay una mezcolanza. Vamos a hacer un más, subir un nivel más, ¿está? Y me voy a ir a un cd, me voy a ir a esta carpeta, ¿sí? A este directorio, ls-l, ¿sí? Y acá estamos viendo un montón de archivos, ¿sí? Fíjense con esto que ven en color amarillo, azul y más, estos son los nombres de los archivos, ¿sí? Estos son, en Linux son todo, cada uno de estos es un nombre, siempre que acá no haya una letra D. Cuando hay una letra D, ¿sí? Vamos a ver que esto es un archivo que se llama directorio. Esto es lo que nosotros conocemos como carpeta en Windows, ¿sí? O directorio. Bueno, para Linux esto es un directorio. ¿Qué significa? Que yo puedo entrar a ese directorio y ver el contenido de ese directorio. En cambio, esto es un archivo. Es un archivo que, bueno, tendría que ver con qué lo puedo abrir al archivo, ¿sí? Con qué herramienta, con qué programa se podría abrir ese archivo en particular. Pero cada vez que encontremos una D, significa un directorio, ¿sí? Bueno, en este caso son todos, justo estoy en el directorio que es específico de los dispositivos, el /dev que se llama, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar al sys, o vamos a entrar al etcétera. Vamos a entrar al etcétera. Vamos a hacer un ls-l acá, vamos a listar todo. Este es un archivo regular, fíjense cómo algunos les ponen, ¿sí? Una extensión, pero en realidad esto porque más que extensión es una forma de separar el nombre del archivo de lo que contiene, ¿sí? Esto obviamente de seguro que es configuración, ¿sí? Por ejemplo, es un archivo y no dice nada. Esto que tiene un guioncito se llaman archivos regulares, así se denomina, ¿sí? Y fíjense que tiene solamente un nombre, ¿ven? Esto que ven acá es el tamaño, ¿sí? La fecha de creación, el grupo al que pertenece, el usuario que lo creó. Esto está asociado, ya vamos a ver después, a lo que son enlaces, bueno, a varias cositas que vamos a ir viendo, que es lo que ustedes tienen que ir viendo a medida que avancemos. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos a Windows. Esto que queremos ver, un segundo, está. Vamos a ver,
está. Tenemos un Windows, ¿sí? Donde, al igual que lo que veíamos recién, vamos a hacer acá una línea de comando, ¿sí? No me voy a lo que es el explorador de Windows en forma gráfica, porque en ambos es lo mismo, ¿no? Se ve la carpetita, se ve el archivito, lo llevo a la línea de comando, que es normalmente donde tenemos más profundidad para poder acceder al sistema de archivos, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un CD así, le vamos a ir a un CD Windows, y vamos a hacer un dir, que es como el ls que hice recién, y acá puedo ver, y acá veo que me indica cuándo es un directorio, al igual que veíamos recién, cuándo es un directorio, la fecha y horario de creación, el tamaño que tiene, y si son archivos, acá me muestra el tamaño, y acá vemos el nombre. Pero fíjense una característica, en el sistema de Windows es sumamente importante que cuando uno crea el archivo, el programa, le ponga una extensión. Las extensiones están asociadas en los sistemas operativos de Windows. En Linux también están asociadas en el entorno gráfico si uno le da esto, pero a Linux no le hace falta tener la extensión para identificar ese archivo. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar un archivo en Windows y tiene que ser un .exe, un .com, un .bat, tiene que tener extensiones particulares, o sea, tiene que tener punto y 3 letras específicas que indican que es de ejecución. En cambio, en un Linux, ¿sí? En un Linux eso no es necesario. Lo que es necesario es que tenga la propiedad esta X que indica ejecución. Tiene que tener ese permiso, ¿sí? Para poder ser ejecutado, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo se hace una ejecución. Esto lo van a ver con shell scripts en lo que es justamente el sistema operativo, y ahí van a poder analizar y ver toda esta situación. Pero esto es lo que estamos hablando acá, ¿sí? El nombre y el nombre punto extensión, ¿sí? La extensión normalmente es lo que tiene asociado, ¿sí? Un entorno de Windows, donde normalmente yo puedo asociar de acuerdo al programa, y en un Linux de lo mismo si es en entornos gráficos, ¿sí? En entornos gráficos uno le puede indicar de esa manera. En un Linux normalmente para ejecutar un archivo, vamos a suponer, ¿sí? Yo voy a venir acá, ¿sí? Voy a volverme a cd /home /redes, y vamos a hacer, a ver, creo que había tenido unos shell scripts, ahí está. A ver, ahí está. Estos son estos archivos, vamos a ver un ls-l, me está diciendo, mira, este archivo que está acá, es un archivo que permite ser ejecutado, ¿sí? Y estos tres permiten ser ejecutados. Entonces, si yo lo quiero ejecutar, simplemente pongo, en este caso, sh, indicando que quiero ejecutarlo. Voy a ejecutar el último, red-práctico, puse rd en vez de red-práctico-rbl, ¿sí? Si lo toma, no, sh, rbl, guión medio, es práctico, guión medio, ahí está, sh. Le doy enter y se intentó de ejecutar, ¿sí? Me dice, bueno, que hubo algún error, no importa, intentó ejecutarse, ¿sí? O sea, eso tiene algún contenido, ¿sí? Eso tiene algún contenido, vamos a ver qué es lo que tiene por dentro, ¿sí? Y tiene, ahí está, ahí le hice lo que se llama un cat, o hagan de cuenta que lo abrí con un bloc de notas, y acá me muestra lo que tiene de contenido ese archivo, ¿sí? Esto es lo que intentó de ejecutar el archivo. Si yo me voy a un Windows, en Windows normalmente, vamos a ver si tenemos, a ver, vamos a hacer algo así. Vamos a ejecutar un help, un segundo. Fíjense, estos son todos comandos que permiten la ejecución de un archivo, y vamos a hacer voy a hacer un cd.punto, a ver, lo voy a intentar grabar acá. Voy a hacer un mkdir temp. Acabo de crear una carpeta, eso es lo que acabo de hacer. Y en esa carpeta voy a hacer un hecho, vamos a hacer algo así como un hecho, a ver, déjenme ver cuál era, date era la fecha, sí, date era la fecha. Vamos a hacer un hecho, le voy a decir date, en
prueba.bat. Bueno, lo que acabo de hacer es que esta palabra date vaya a parar a un archivo llamado prueba.cat. Entonces, si mal no recuerdo, vamos a ver, prueba.bat, ahí puedo ver el contenido, ¿sí? Y prueba.bat es ahora un archivo ejecutable. No hace falta que le diga que es ejecución, con que yo le ponga .bat es ejecución. Intentó ejecutar esa palabra date, ¿sí? No le dio bolilla, ¿por qué? Porque lo puse entre comillas, ¿sí? Para que no me lo ejecute. Si me lo hubiese ejecutado, me hubiese dado esto. Lo que quiero mostrarles, ¿sí? Es que acá yo creé un archivo, le puse un contenido, y la forma de ejecución no hace falta darle un permiso especial. En Linux le tengo que dar un permiso especial. En Windows le tengo que dar las extensiones que corresponden. Bien, sigo viaje, porque me estoy extendiendo un poco. Bien, entonces acá tenemos extensiones distintas que le pueden dar a los distintos archivos y que normalmente están asociadas a distintos programas, ¿sí? Perfecto. En la estructura de los archivos nosotros nos podemos encontrar con algo como esto. Sí. Perdón. Alguien quería, Catalina, tenés puesto el micrófono, no sé si querías... entonces, fíjense en este caso, en la estructura del archivo, nosotros podemos tener una estructura que sea totalmente secuencial, en bytes, ¿sí? Donde el archivo empieza de alguna forma y termina, ¿sí? Comienza y termina en un punto particular, pero todo contiguo, seguido. Pueden ser más pequeños, ¿sí? O pueden ser un poco más grandes, esto va a depender del tamaño, en este caso un byte. La otra opción también podría ser registros, ¿sí? Un registro podría ser, por ejemplo, un registro de un estudiante, el legajo, el apellido, el nombre, y lo podríamos ver de esta manera, ¿sí? Como una secuencia de bytes. Entonces acá tengo todos los datos de un alumno, acá tengo los otros datos de todo un alumno. O podríamos verlo así, como un árbol, ¿sí? Un árbol donde yo podría tener, bueno, en este caso son todos asociados tal vez a animales, pero acá podría llegar a decir, bueno, estudiante León, supongamos que el nombre es León, acá que diga, bueno, el DNI, acá que diga el teléfono, o sea, características propias del estudiante. Entonces, son estructuras diferentes de archivos, cómo se van almacenando la información. Se puede almacenar en forma contigua, se puede almacenar contigua asociado a una lógica de negocio, o se puede realizar una estructura así media rara, como árbol, donde tengo un pedazo de información de ese mismo usuario, de ese mismo archivo en particular, distribuido por todo el disco. Y nosotros vamos a ver los dos casos, ¿sí? Los casos donde se dan normalmente con secuencia en forma contigua o en un formato más parecido a un árbol, que es en forma disperso. A eso nos vamos a ir refiriendo. Entonces, los tipos de archivos con los que nos vamos a encontrar en este sistema de archivos son asociados a archivos normales o regulares como les mostraba recién, que se aparecen como un guioncito al principio, los directorios o carpetas, archivos especiales de carácter, por ejemplo, un archivo de impresora, ¿sí? Un archivo específico de impresora es un archivo de tipo carácter, o archivos especiales de bloques que son específicos para algunos dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, es un dispositivo como un disco duro para Linux es un archivo. Para Linux todo es un archivo, todo es un archivo. Una impresora es un archivo es un archivo, un directorio es un archivo, una pantalla es un archivo, todo es un archivo. Para Linux absolutamente todo es un archivo. Entonces vamos a ir viendo también ese concepto, ¿no? Cómo es esto de que se ve todo como un archivo. Los archivos regulares, ¿qué tienen? Los archivos regulares tienen información característica propia de la información del usuario, de lo que uno va a registrar, de lo que uno va a guardar, y tenemos distintos tipos, los que son ASCII y los que son binarios, ¿sí? Los que son ASCII son los que se pueden visualizar desde cualquier procesador, editor de texto. Principalmente lo más común es el bloc de nota. Vamos a algo que habla, algo muy sencillo, muy básico, que un bloc de nota no le interesa si hay adentro, qué sé yo, negrita, porque en realidad no ve eso, él ve lo que tiene adentro, lo ve al archivo como un texto, como una ristra de caracteres, nada más, eso es lo que ve. Y yo puedo abrir cualquier archivo con un bloc de notas, sí, lo podés abrir, lo que pasa es que el programa no va a interpretar, si es un Word, ¿sí? Si vos abrís un archivo hecho con un procesador de texto y lo abrís desde un bloc de notas, y vas a ver un montón de jeroglíficos y cosas que no entendés, ¿por qué? Porque son propias del programa que lo tiene que abrir, como por ejemplo ponerle negrita,
darle el tamaño a la página, bueno, todas esas cosas el bloc de notas no tiene ni idea, no lo interpreta. Entonces, él muestra lo que ve, muestra todo como un texto, ¿no? Y después tenemos los binarios. Los binarios son justamente estos archivos, como por ejemplo un documento Word, donde cuando yo veo su contenido, y bueno, en realidad cuando lo abro, el documento, el Word lo que hace es interpreta justamente toda esa parte binaria y ejecuta eso como parte del programa. Y me muestra mi información con todo ese contexto binario que tiene, que es ponerle negrita, subraya, el tamaño de la página, bueno, lo que sea, ¿no? Una imagen, cualquier cosa. Entonces, cuando uno habla de código ASCII, habla normalmente de estas tablas, ¿sí? Esto es una representación universal, donde, por ejemplo, con cualquier alt que ustedes, con el alt izquierdo, el que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora, y con el teclado numérico, ustedes pueden realizar cualquier letra correspondiente justamente a la tabla de códigos ASCII. Entonces, por ahí, por ejemplo, si no tiene un teclado que tenga la ñ, y bueno, ustedes pueden armar la ñ con alt y un número particular. Bueno, el número lo puedo sacar de acá. Este es el símbolo que generaría con cada alt. Vamos a buscar la ñ, vamos a buscar la ñ. A ver, acá tenemos MN, o a ver si aparece justo en esta tablita, capaz que no lo tenga, porque puede ser la tablita, acá está, acá tenemos la ñ. Acá tenemos el 164, ¿sí? Exacto, 164. Quería buscarla en la tabla, ¿sí? El 164. Entonces, los más comunes son justamente con los acentos, el 160, el 161, el 162, el 163, que son el 130 es el acento de la si no me acuerdo, a ver si mal no recuerdo, vamos a probar ahí ya que tenemos al 130, sí, el acento de la E, y el 160, 61, 62, 63 son los otros acentos, el de la el de la A, la I, la O y la U, ¿sí? Después tenemos si es con mayúscula, bueno, así como pueden ustedes ir sacando, y si uno se va memorizando algunos temas, así tenga un teclado chino donde no entiendo nada de las teclas, si yo presiono la tecla A, que sí le voy a tener, y ejecuto los números del código ASCII, me va a aparecer el símbolo que está figurando allí en la pantalla en este momento, ¿sí? Entonces, esto es lo que interpreta un procesador de texto, ¿sí? Él mira eso y hace el símbolo. Entonces, si encontró, si el binario tiene esto, por ejemplo 001, y va a mostrar ese dibujito, pero a lo mejor eso, ¿sí? Para la máquina, para el programa, le está indicando algo que corresponde a que tenga que hacer un subrayado, ¿sí? Porque la máquina lo interpreta así, es código más bien de máquina. Como por ejemplo ¿sí? Esto lo que estamos viendo es un archivo aquí abierto, fíjense, con el bloc de nota, y no entiendo nada de lo que hay acá. Y bueno, no entiendo nada porque en realidad lo que estamos viendo acá es un contenido que interpreta algún programa, por ejemplo, un Acrobat Reader, ¿sí? Que abre PDFs. Y si yo veo con un procesador, con un bloc de notas, el contenido, voy a ver esto. No se entiende nada, directamente nada. Bueno, esto es lo interesante, ¿no? Fíjense, esta era una imagen acá. Acá tengo, por ejemplo, media barra image 3.png. Por lo visto es una imagen, o esto está haciendo referencia a abrir una imagen, ¿sí? También puede ser eso, que tenga que traer una imagen en particular. Bueno, no sé de qué se trata, no sé, porque en realidad esto es totalmente binario, ¿sí? Conociendo tal vez su extensión y demás, podríamos llegar a dilucidar de qué se trata, pero en este caso son totalmente jeroglíficos que por ahí son inentendibles para nosotros, pero son código de máquina para el programa. Entonces el programa lo sabría interpretar y mostraría lo que tiene que mostrar, ¿sí? Entonces en un archivo yo me puedo encontrar con algo similar a esta estructura que estamos viendo acá, ¿sí? Tengo una cabecera que ¿qué tiene? Bueno, el número mágico ya vamos a ver, un número particular o especial que está asociado al sistema de archivos y a los archivos que tenga, el número de secciones, tamaño de lo que se llaman segmentos de texto. Bueno, esto vamos a ir viendo de qué se trata a medida que avancemos con esta unidad en particular, ¿sí? Tipo de sección, código. El código está asociado a codificaciones propias con respecto al archivo de que se trata. La tabla de símbolos, algo totalmente que uno diría, ¿por qué la tabla de símbolos? Y la tabla de símbolos es importantísima. La tabla de símbolos nos permite saber, por ejemplo, desde qué idioma fue escrito el archivo, ¿sí? Ese tipo de información va justamente acompañando al archivo, ¿sí? Por ejemplo,
nosotros en un trabajo de investigación de ransomware pudimos descifrar de dónde venía el archivo, si era, de alguna forma era de habla hispana o no. ¿Por qué? Y porque si en la tabla de símbolos no está la ñ, y es muy raro que sea de habla hispana. Entonces, y bueno, y después depende justamente de qué símbolos con los que te encontres en esa tabla. Normalmente requiere esta simbología el archivo también. O sea, fíjense todo lo que está asociado a un archivo, ¿no? O sea, no es solo el contenido de lo que uno pone en un archivo. Hay un montón de cosas extras que se suman justamente aquí, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por las dudas, consulta Sí, antes de profe, seguir. esa Sí. estructura que mostró ahí recién, ¿es para todos los archivos, solo para los binarios? No, esta es una estructura genérica, es una estructura genérica. Normalmente esta estructura que estás viendo es una estructura binaria, que está complementando a toda la estructura de un archivo de tipo binario. ¿Qué pasa? Que en uno que no es binario hay campos de esos que no los tenés, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, es porque es genérico, es simplemente una cabecera, una estructura muy genérica. ¿Ven lo que estás viendo ahí? Bien, gracias, profe. No, por favor. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, seguimos entonces. A ver, los directorios o carpetas, ¿sí? Que en realidad nosotros los conocemos de la manera, yo les voy abriendo y comparando un poco con los distintos sistemas operativos. Si yo abro, por ejemplo, en un Windows, acá estoy usando máquinas virtuales, ¿no? Esta es una máquina virtual de Windows, para que vean, abajo está la presentación, el Windows local o Windows anfitrión se denomina, y este es el Windows de la máquina virtual, ¿sí? Entonces, esta estructura que vemos acá es una estructura de carpetas, ¿sí? Acá vemos carpetas, entonces yo me puedo ir, por ejemplo, al disco C, y veo una estructura de carpetas o directorios. Carpeta es un concepto más asociado a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Usamos una carpeta y en la carpeta guardábamos hojas. Entonces, facilita, recuerden que siempre hay que buscar la manera de facilitarle al usuario el entendimiento. Entonces, hablar de una carpeta es genial, porque es tan sencillo como lo que uno vive todos los días. Tiene una carpeta y adentro de esa carpeta va guardando archivitos. Bien, entonces tenemos algo como esto. Por otro lado, aparte de tener esto en un Windows, también lo tenemos en un Linux. O sea, se lo estoy mostrando de manera gráfica, ¿sí? Ahora, después lo vemos de manera por línea de comando. Fíjense, es exactamente lo mismo. También tenemos carpetas o directorios y estos archivitos. O sea, cada carpeta adentro tiene algo que pueden ser otras carpetas o no, ¿sí? Justo estoy agarrando, vamos a agarrar el sistema de archivo completo. Acá tengo el sistema de archivo y ven, tengo carpetas y tengo por ahí algunos archivos en particular. Bueno, justo agarré el dev, la leche. Tengo carpetas y vamos al fondo y acá tengo distintos tipos de archivos, ¿sí? Entonces tenemos carpetas y tenemos archivos. Entonces, el directorio es una forma o la carpeta o directorio, el nombre en nuestro caso va a ser casi indistinto. El concepto genérico que deberíamos usar es directorio, ¿sí? Ese es el concepto genérico. El directorio lo que tiene es que nos permite organizar. Esa es la ventaja, es la facilidad de la organización, ¿no? O sea, para eso nos sirve, justamente. Y en lo que es las líneas de comando, también lo vemos. ¿Cómo lo identificamos en una línea de comando? En un Linux lo identificamos por la primera letra. Si la primera letra que vemos es una D, ¿sí? Cuando ejecutamos fíjense, voy a hacer ahí está. Si yo hago un ls, bueno, acá tengo la característica o la ventaja de tener colores, ¿no? Pero podría no tener color. Entonces, la L es de listar una lista detallada, ¿sí? Una lista más detallada. Entonces, en esta lista detallada me muestra lo que se llaman los permisos, y el primero me indica el tipo de archivo que es. Este guión indica archivo regular o normal. Esta D indica que esto es un directorio. Entonces, si es un directorio, yo puedo ingresar al directorio. ¿Cómo ingreso al directorio? Poniendo las letras. CD, por ejemplo, descargas, ¿sí? Y ahí acabo de ingresar al directorio de descargas. Si hago un ls,
podría ver el contenido. Bueno, justo en este no hay nada. Voy a volver para atrás. Perdón. CD, vamos a hacer escritorio, que seguro que hay algo. Y acá hago un ls y ahí puedo ver el contenido. Un ls menos l y puedo ver que no tengo ningún directorio. Son todos archivos regulares los que tengo, ¿sí? Pero bueno, es una estructura de directorio. Me voy moviendo, voy abriendo la carpeta, me encuentro con que tengo una carátula y de esa carátula es como otro directorio, otra carpeta y veo, y así me voy metiendo y voy yendo a la información que necesito, ¿no? Entonces, me permite organizar. En un Windows es exactamente lo mismo, ¿sí? No varía la línea de comando. Vamos a la línea de comando. Estamos en la línea de comando. Vamos a un poquito más ahí está. Y acá es exactamente lo mismo. La diferencia es que, bueno, en este caso varían los comandos. En Linux pueden ejecutar los mismos comandos que Windows, ¿sí? Linux tiene la característica de haber importado los comandos, pero es recomendable utilizar los comandos específicos de Linux porque son más, no solo que son más específicos, sino que tienen mayor nivel de detalle de lo que uno puede hacer. En este caso, si yo hago un comando dir, me lista los directorios. Entonces ya estoy viendo todos los directorios que tiene Windows. Entonces hago un cd Windows, ¿sí? Hago un dir y veo todo lo que tiene. Me muestra también los archivos. Pero acá puedo reconocer con esta etiqueta, puedo darme cuenta si es un directorio o no. Entonces yo puedo venir a este que dice temp, ¿sí? cd temp, y hago un dir, y puedo ver su contenido. Bueno, en este caso justo tampoco tiene nada, justo le estoy pegando a los que no tienen nada. Vamos a ver un cd, a ver, déjenme ver, sí, vamos a ver el cd system, cd system, pero, cd, me equivoqué, ahí está, vuelvo para atrás, perdón, por lo menos, ahí está. Esto ya lo van a aprender bien en el práctico. Lo vamos a ver ahora así muy rápidamente, pero lo van a aprender bien en el práctico. cd system, ¿sí? Y hago un dir, y acá veo su contenido. ¿Ven? Justo, tiene un directorio, se llama speech. Puedo ir entrando ahí a esos directorios, al igual que lo estábamos haciendo en Linux. O sea, exactamente lo mismo en un sistema operativo que en el otro. O sea, prácticamente no hay variabilidad en eso. Entonces, por ejemplo, cómo se ve una estructura de directorio, normalmente es así, la estructura es una estructura de árbol, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron matemática discreta? Que vieron lo que era un árbol. Bueno, es esto un árbol, ¿sí? Justamente acá tenemos un árbol, y este árbol tiene que ser, a ver, ¿alguien se acuerda del concepto de árbol en matemática discreta? ¿Cuál era el concepto? ¿Qué era un árbol? ¿Un qué? Sí, ¿qué más? Pero ¿conexo qué? ¿Conexo qué era? ¿Un qué? Acíclico, un grafo. Muy bien, perfecto, exacto. Era un grafo conexo acíclico, eso es justamente un árbol. Entonces, ¿es conexo? Sí, tiene conexión, fíjense, se van conectando, este se conecta con este se conecta con este. Es un árbol porque tengo raíz, ¿sí? Y podías abajo, y es acíclico porque no hay ciclos, ¿no? Justamente no hay una unión entre este y este. ¿Sí? Después podemos ver que existen algo que se llaman los links, los enlaces y demás, pero eso no genera ciclos, no genera bucles. Porque si no, en un bucle, yo tendría un CD y voy entrando a una carpeta que entra a la otra, que voy a ingresar, y nunca puedo ver su contenido porque siempre ingreso en forma repetitiva a la misma carpeta, lo cual no se puede dar. Entonces, no se va a dar nunca, y eso es lo que vemos, una estructura de árbol, ¿sí? Obviamente que lo vemos de manera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, por una cuestión de visibilidad más, de mayor listado de lo que puede ingresar en una pantalla, es conveniente la estructura de árbol que tenemos a la derecha, ¿sí? Donde vamos desplegando justamente o contrayendo cada una de las ramas, podemos llamarle, ¿sí? Para que se pueda ver correctamente, ¿sí? Entonces acá yo despliego y puedo ver las carpetas que tengo, o puedo contraer con el simbolito menos, y así, ¿no? Más, menos, y lo voy haciendo. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, es necesario en las carpetas porque allí está la contención de los archivos, ¿no? Es ahí donde están guardados los archivos. Como directorios particulares, ¿no? O sea, como tipos de archivos particulares, tipo de archivo directorio estamos hablando. Ahora veamos los tipos de archivos que son especiales, como el caso de carácter, que están asociados a estos dispositivos de entrada-salida, principalmente estos que son como el teclado, el mouse, la impresora, donde de alguna forma representan, ¿sí? Estos tipos de archivos a estos dispositivos particulares.
y lo que permiten es identificar de algún modo este dispositivo, que cuando uno presiona, por ejemplo, una tecla, a ese dispositivo se va a enviar o se va a receptar desde ese dispositivo ese carácter en particular. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en un Linux, que es donde lo pueden ver, esto. Por ejemplo, vamos a ir ahora a la carpeta a la dev. Vamos a hacer, no, voy a ir al raíz barra dev. Y vamos a hacer un ls-l. Y fíjense, todo esto que tiene la letra C, ¿sí? Son justamente de carácter. Lo que tienen la letra C son de carácter. Entonces, estos que son de carácter, por ejemplo, una pantalla, TTI es la, entre comillas, una pantalla virtual, o el monitor, ¿sí? A ver si tenemos algún print. Pasa que justo, como es una virtual, no tengo nada instalado en esta virtual, porque muy, muy rudimentaria, muy básica, no tengo nada, pero podríamos tener tranquilamente, ¿sí? Algún dispositivo de impresora, que también es de algún tipo de carácter. Entonces, esto representa algo, ¿sí? Representa algo. Normalmente estos archivos existen y yo lo que tengo que hacer es asociarlo. El Linux lo que hace es dice, este archivo lo asocio a una impresora. Entonces, cuando yo le mando algo a ese archivo, va a parar a la impresora. Eso es lo que termina haciendo un archivo de tipo carácter. Los archivos que se modelan son estos, ¿sí? Los que estamos viendo ahí, puede haber otros más. Terminales están asociados a las pantallas, ¿sí? A los monitores. Lo que pasa es que con el tiempo van a ir viendo que terminal es algo que no es netamente físico. Por ejemplo, en Linux van a ver seguramente con las profes del práctico cómo pueden cambiar de una terminal a otra. Ustedes levantan un Linux y tienen 7, 8 terminales. Cada tecla de función les va a permitir moverse de una terminal a otra. Una va a ser la terminal que es gráfica y otras no, ¿sí? En Windows son archivos, también los tenemos, ¿sí? También los tenemos, pero no son archivos visibles, o sea, no son archivos que en realidad no lo maneja de esta manera, lo maneja a través de un framework, lo maneja con todo lo que es el manejo de funciones, ¿sí? Por eso no es que tenés, pero vos podrías crear un archivo de impresora y luego mandarlo a la impresora, ¿sí? Pero en realidad no tiene una característica de identificación, ¿sí? En Windows como la tenés acá en Linux, que por ahí me estaban preguntando en Windows. Existen, sí existen, pero no son identificables, o sea, no son, en Windows son todos archivos donde lo que varía es su extensión, y no hay una extensión para indicar que ese archivo es de impresión, ¿sí? Sino que es un archivo particular que hay que mandarlo al dispositivo especial, ¿sí? Es un manejo diferente, es modular, lo hace mucho más abstracto y mucho más transparente que lo que por ahí tiene el Linux. Linux también lo hace transparente, pero bueno, como tenemos bajo nivel de Linux, prácticamente nosotros podemos programar todo en un Linux, podemos tranquilamente generar un archivo y desde un... por ejemplo, yo lo que hice recién, voy a volver para... ahí está. Yo lo que hice hace un rato, ¿sí? Voy a volver a ver si tengo por ahí el comando que ejecuté recién. No quiero usar el historial, sino que quiero mostrarle esto con la flechita para arriba, para abajo. Uno puede ir moviendo... Uy, estos son los comandos que puse antes. Uno puede ir ejecutando... Bueno, a ver... pero supongamos, yo ponía hecho y puse, no sé, palabra date, y puse este símbolo, y puse temp.txt, ¿sí? Eso lo que hace en realidad es, este simbolito, lo que está diciéndole es, bueno, el contenido no lo mostré por pantalla, envíalo a un archivo que se llama temp.txt. Si el archivo no existe, créalo, y si existe, sobreescribilo. Eso es lo que le está diciendo esto. Yo podría hacer algo similar, ¿sí? Algo similar, mandarlo a un archivo que representa una impresora. Entonces, en vez de mostrarlo por pantalla o mandarlo a un archivo y grabarlo en disco, lo mandaría al archivo que representa la impresora, y como eso está asociado a una impresora, lo mandaría derecho a la impresora. Eso es lo que terminarías haciendo. En Windows más bien vas a usar un comando. ¿Por qué? Porque hay una función que te va a permitir mandar hacia la impresora, ¿sí? Que esa función es la que se encarga de mandar al archivo que corresponde y hacer todo el grado. Por eso hay una mayor transparencia, ¿sí?
Bien, que en realidad acá también la tenés porque no lo usamos. Esto es porque, digamos, el Linux permite llegar a ese bajo nivel. Los otros archivos especiales son los de bloque. Los archivos especiales de bloque son los que representan a los dispositivos de bloque. Al disco, al pendrive, a un disco de estado sólido, no importa el disco del tipo que sea. Por ejemplo, en este listado, vamos a ver si hay alguno, fíjense, la primera letra C, la primera letra, si aparece una C, es de carácter, tipo especial carácter. O sea, todos estos son de carácter. Estos se llaman link, acá tenemos uno que tiene la B. Estos son justamente de bloque. Estos son de bloque, por ejemplo. ¿Sí? Estos son de bloque. Estos que dicen SDA son los discos. ¿Sí? SDA es el disco. SDA1, SDA2, SDA5 son normalmente particiones. Las particiones del disco. Al disco uno lo divide, así como en Windows lo dividís en partición con la letra C, con la letra D y demás. En Linux se representan por estos números. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Un DH, no los tengo acá, pero puede ser que no tenga, el free, bueno, no tengo el comando que quería, bueno, no importa. Acá estoy viendo el tamaño del disco que tengo, en realidad este no es un disco físico, es un disco totalmente virtual, porque estaba usando una máquina virtual, pero uno podría ver justamente, a ver si, no, tampoco, no tengo, lo que pasa es que estoy... A ver, déjenme ver si... Y sí, bien, y a ver si puedo mostrar la tabla. Pasa que acá me habían sacado todo. Déjenme ver. No, me han sacado todas las opciones. A ver si veo. Acá está, fíjense. Acá estamos viendo, acá yo le dije que me muestre el formato de disco que tengo, y fíjense, ven, acá aparece el SDA01 representa a una partición que tiene un tamaño particular que dice desde qué sector hasta qué sector va, o sea, el disco hagan de cuenta que es una hoja cuadriculada, y estos son los cuadraditos de la hoja cuadriculada, y le dice, comienza en tal y termina en tal, ¿sí? Eso es lo que le dice. Bueno, este es el tamaño que tiene, 7.6 GB, y le está diciendo acá qué tipo de partición es un Linux. Esta es una extendida y este es un Linux soft. O sea, tengo tres particiones. Tengo el disco virtual dividido en tres pedazos, SDA1, SDA2 y SDA3. O sea que lo que estábamos viendo anteriormente, cuando yo hice un ls/dev, ¿sí? Aquí, un ls-l, vamos a hacer, -l/dev, estas letras B que veo acá, ¿sí? Estas tres que están acá, ¿sí? Están en este momento asociadas. Están asociadas a discos, ¿sí? Hay otras, fíjense, de bloques, pero no, a lo mejor no se están usando esta que dice, por ejemplo, acá, la SR0. A lo mejor no se está usando. No tengo un pendrive, por ejemplo. Y sin embargo, podríamos asociar un pendrive también, porque es de bloques. La diferencia entre carácter y bloque justamente es el dispositivo al que estamos haciendo referencia. Cuando hacemos referencia a un dispositivo de grabación persistente, hablamos de bloque, ¿sí? Un pendrive, una flash, una memoria de persistencia, una NVRAM, por ejemplo, NVRAM no volátil, significa que no se borra, no volátil RAM, o un disco, ¿sí? Ya sea rotacional, de estado sólido, estamos haciendo referencia a un disco, a algo de bloque, ¿sí? A un dispositivo especial de bloque. En cambio, cuando hablamos de un impresor y demás, estamos hablando de un impresor, un teclado, un mouse, son todos de carácter, ¿sí? Entonces, también se relaciona con el dispositivo de entrada-salida, pero este representa a los que manejan bloques. Bloques es porque tienen que saber los cuadraditos, esos que les digo, como una hojita de cálculo, ¿no? O sea, que cuando uno tiene que ir grabando, o como una hoja cuadriculada. Permite el acceso aleatorio, eso es muy interesante, ¿sí? Si el dispositivo de bloque es, por ejemplo, un disco duro, permite acceso aleatorio. ¿Por qué? Porque yo me puedo ubicar en cualquier parte del archivo, ¿sí? Y puedo comenzar a leer desde ahí. Eso es muy importante. Vamos a ver que hay algunos dispositivos que no permiten accesos aleatorios. Son archivos que modelan esto, ¿no? Discos duros, pendrive, etcétera, etcétera. Bien. Ejemplo, bueno, en Linux, el ejemplo que recién le mostré, ¿sí? A eso hace referencia que muestre un ejemplo, que bueno, es lo que mostré hace un ratito. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien, Sí, profe. profe.
Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con cómo accedo a un archivo? Porque, digamos, a ver, tengo que ver su contenido, el proceso tiene que buscar dónde está el archivo. Ustedes tengan en cuenta que el sistema de archivo es gigante, y si no, agarren y hagan un dir de, a ver, por ejemplo, bueno, acá no quiero matar un Linux. Vamos a un Windows, y vamos a hacer... a ver, vamos a hacer un CD Windows. Yo hago un dir acá, CD así, aquí hago un dir acá, y esto me dice que tengo 19 archivos y 76 directorios. O sea, y usted imagínense si empiezo a sacar la cuenta, porque tenemos comandos, no lo hago porque, digamos, tarda un rato, pero hay comandos que uno le puede decir, búscame en forma recursiva en cada directorio y subdirectorio que encuentres los archivos y contabilízamelos, contame la cantidad de archivos que tenés. Y vamos a encontrar que son millones, ¿sí? La cantidad de archivos que tenemos. Entonces tenemos millones de archivos. Por lo tanto, primero, encontrar el archivo, toda una complejidad. Y después, cuando encuentro mi archivo, bueno, ¿cómo accedo a ese archivo? Lo encontré, y ahora, ¿cómo lo accedo al archivo? Bueno, lo puedo acceder en forma secuencial, o sea, tiene un orden específico, por ejemplo, las cintas magnéticas, o lo que eran en algún momento los cassettes, ¿sí? Cuando uno empezaba a escuchar un cassette, había dos bobinitas que unían la cinta, y mientras uno iba girando, iba moviendo a la cinta, ¿no? Iba llevando la cinta de un lado para el otro. Entonces, en ese movimiento, a ver, ya que estamos con las... En un segundo vamos a buscar, a ver si tengo cintas magnéticas. Ahí está. A ver si tengo algunas gráficas, para que lo vean. Acá está. Bien, ven, acá vemos la cinta. Esto era un cassette, ¿sí? Así escuchaba música en mi época, antes del CD, ¿sí? Entonces, esta es la cinta magnética. Es esto. Entonces, si uno quería escuchar la música, esto empezaba, la cinta pasaba por un cabezal, ¿sí? Hola, ¿me estarían escuchando? ¿Me Sí, escuchan profe. bien? Perdón. Sí, Sí, sí. perfecto, gracias. Bien. Entonces, esto va salteando el cabezal, a medida que va leyendo, iba tirando la música, ¿no? Iba leyendo información, iba tirando la música, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quería escuchar un tema que se encuentra en la mitad del rollo, y no me quedaba otra que mover todo el rollo hasta llegar hasta ese tema, ¿sí? La ventaja es que cuando yo estaba en ese tema podía llegar hasta la mitad del tema y empezar a escuchar la mitad del tema sin ningún problema. Pero el acceso es secuencial, porque tenía que pasar primero uno para llegar al otro, y después para llegar a la mitad del tema no me quedaba otra que recorrer toda la primera parte hasta llegar a la parte del medio que yo quería. Eso es justamente con una cinta, ¿sí? En cambio, en los archivos de acceso aleatorio, los datos acceden en cualquier orden. O sea, yo puedo acceder, ¿sí? Ya no en esto, ya hablamos de, por ejemplo, vamos a hablar de un disco rotacional. A ver si me lo busca. Está lento la cosa. A ver si me busca. Va. No era lo que yo buscaba. Vamos a poner, en realidad es disco duro rotacional. Ahí está. Por ejemplo, este es un disco duro rotacional por dentro, ¿sí? Sí, vemos un poquito más grande la gráfica. A ver si le puedo agrandar un poquito. Así les muestro el detalle que tiene este gráfico. ¿Está? Fíjense en esa gráfica. Bueno, el cabezal es esto, ¿sí? Este es todo el disco, que es como un CD grueso, ¿sí? Pueden ser uno o varios. Este cabezal puede tener una por arriba y puede estar por abajo. Flota, no está en el vacío, ¿sí? La ventaja que tiene, ¿cuál es? Que no hace falta que recorra desde acá y vaya recorriendo para llegar a una información que se encuentra en el medio. Directamente, este motorcito mueve el disco, lo ubica, por ejemplo, acá, y el cabezal se ubica en el lugar que yo quiero. Entonces, el acceso, ¿sí? El acceso es en cualquier orden. Yo puedo acceder a cualquier parte en cualquier momento, y no hace falta que tenga que estar secuencialmente moviéndolo. Bueno, para esto, por ejemplo, se utiliza una operación particular que se llama SHIC, es una operación primitiva, denominada SHIC, que me permite ubicarme en cualquier parte del archivo, ¿sí? Yo me ubico en cualquier sector dentro del archivo.
Entonces, no tengo que estar recorriendo desde el principio del archivo para llegar a donde yo necesito. Acá no hace falta, directamente me puedo ubicar en el texto sin estar recorriéndolo. Esa es la ventaja que tiene justamente. Obviamente, lo que estamos viendo es que la velocidad de acceso es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en una cinta, si yo quiero escuchar el último tema de música, tengo que pasar y enrollar hasta llegar al último tema. En cambio acá hago un movimiento del cabezal y llegué al tema que yo quería. Entonces es mucho más rápido. Esa es la ventaja que tenemos justamente entre el acceso aleatorio y el acceso secuencial. Ahora, hay una diferencia. En el acceso aleatorio vamos a ver que los archivos se pueden grabar en forma secuencial o no, ¿sí? Normalmente los archivos se graban en forma dispersa. Un pedacito del archivo se graba en una parte, otro pedacito se graba en otra. Entonces el cabezal se tiene que ir moviendo para ir leyendo las partes del archivo. En cambio, en uno secuencial, una vez que yo me paré en el archivo, paso la cinta y voy mucho más rápido la lectura. Entonces, la lectura en el secuencial es más rápida que en el aleatorio. La búsqueda en el aleatorio es más rápida que en el secuencial. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver diferencias entre búsqueda, entre lectura, en grabación. Bueno, empiezan a variar eso, que vamos a ir viendo justamente esas diferencias con las que nos podemos ir en contra. Y estos archivos que vamos a tener justamente en el sistema son archivos que tienen ciertas propiedades. Estas propiedades, por ejemplo, entre ellas están todos sus atributos, ¿sí? Y cuando hablamos de los atributos, estamos hablando de esta cantidad de atributos como las que vemos acá en su contenido, como por ejemplo puede ser protección, la contraseña, quién la creó, quién es el propietario, la fecha de creación, la fecha de último acceso, todo eso son atributos, ¿sí? En Windows, cuando uno hace o presiona el botón derecho del mouse sobre un archivo en un explorador de Windows, ¿sí? Uno puede ver esto así, ¿sí? También puedo verlo con este entorno como lo está mostrando en una línea de comando. Esto es de Windows, perdón, de Linux. En Windows también lo puedo ver así, lo puedo ver en forma gráfica. Y en Linux también lo puedo ver en forma gráfica, o sea, en cualquiera de los dos lo puedo ver por línea de comando o en forma gráfica, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que diferencia es el comando que tendré que ejecutar, en este caso un ls-l, acá puedo ver los permisos, el propietario, el enlace, bueno, acá también. Acá estoy viendo, por ejemplo, el tamaño que tiene, quién fue la fecha de creación, cuál fue la última fecha de modificación, el último acceso que tuvo, si el archivo tiene la propiedad o no de solo lectura, su nombre, qué tipo de extensión tiene, o sea, estoy viendo atributos, ¿sí? Son los atributos del archivo. Bien, ¿qué pasa con estos archivitos que nosotros nos vamos a ir encontrando? Que tienen operaciones. Nosotros vamos a ver las 11 operaciones primitivas, las 11 operaciones que son las que dan nacimiento a todo lo que podemos hacer, ¿sí? Después, cuando uno presiona un botón grabar, suceden un montón de estas operaciones por detrás, ¿sí? Cuando uno hace grabar. Entre ellas tenemos el open. El open es el que permite. Fíjense que el open no es el que abre el archivo, ¿tá? Normalmente cuando uno pregunta en un parcial, en un final, cuidado, ojo a esto, cuando uno pregunta, a ver, coméntame la operación open. Abrir archivo. Sí, está bien, open significa abrir, pero fíjense, no es solo abrir archivo. ¿Qué es lo que dice open? Permite que el sistema lleve los atributos y la lista de direcciones de bloques de disco del archivo a memoria. O sea, va al disco, busca el archivo, y el archivo tiene asociados atributos. Entonces, agarra todos los atributos, agarra las direcciones de bloques, que son justamente estos cuadraditos de las hojitas cuadriculadas, que es donde está la información, y lo lleva a la memoria. Eso es lo que hace un open, ¿está bien? Eso. Entonces un archivo debe abrirse antes de poder leerse, por ejemplo, ¿sí? Antes de que yo pueda ver su contenido, tengo que poder abrirlo. Entonces cuando uno pone abrir en un Word, en un Excel, en un bloc de notas, en un Writer, bueno, lo que sea, lo que sucede primero es esto, es un open, y después sucederá un read, ¿sí? Que es una lectura. Entonces, en este caso, el FD, que es el file descriptor, es como un número, que está asociado al número mágico, de alguna manera, este número, que es el que permite indicar dónde se encuentra y qué es lo que yo puedo hacer con ese archivo, si lo puedo leer, si lo puedo escribir, porque parte de esto es la protección, ¿sí? Cuáles son los permisos que tengo, ¿sí? Entonces yo lo voy a abrir y bajo qué condiciones voy a abrir ese archivo va a depender de lo que me indique la tabla, ¿sí? Si me indica que puedo leerlo, si lo puedo escribir, qué es lo que puedo hacer yo con el archivo. Y voy a obtener lo que se llama el archivo que necesito. En Linux vamos a hablar más adelante de algo que se llaman los nodos
o los índices nodos o nodos, ¿sí? Que es la forma en que se representa al archivo, que es la estructura de un archivo en particular. Entonces, el Open no abre un archivo, lo que hace es esto: agarra la lista de atributos, agarra las direcciones de esos bloques, los saca del disco y los lleva a memoria. No los elimina de disco, genera una copia que las lleva directamente a memoria. Y desde ahí es que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el proceso necesita abrir las cosas o necesita acceder a la información y tiene que estar en memoria, no puede estar en disco, ¿no?, para accederla. Bien, el close no cierra el archivo, libera espacio de tablas internas. Por ejemplo, cuando yo hago la apertura de ese archivo, que lo que hice anteriormente es abrirlo, leerlo, hacer todo este proceso, el cierre lo que hace es liberar, ¿sí? El close lo que hace es liberar esas tablas. ¿Qué tablas? Por ejemplo, hay una tabla que va a decir, este archivo está abierto. Entonces va a haber una tabla que tiene registrado que el archivo está abierto, y que está abierto de solo lectura, y que lo está abriendo Fabián, y que Fabián en este momento está haciendo acceso a tal bloque. Entonces toda esa información es una tabla, ¿sí?, que tiene registrada en este momento, que le indica que el archivo está abierto y que están pasando estas cosas. Entonces, cuando uno hace un close, lo que cierra es justamente el descriptor, en realidad, diciendo, queda liberado, ¿sí? Todo esto queda liberado. Por eso es que en memoria puede quedar el archivo todavía, ¿sí? Puede estar el archivo allí, pero ya para el sistema operativo ese archivo nadie lo está usando, pero quedó basura, ¿sí? Ustedes, bueno, por ahí Python tiene una particularidad, ustedes han estado viendo Python, cuando uno abre el archivo nuevo, le busca un espacio nuevo, pero en algunos casos había que, cuando uno preservaba o creaba una variable, había que indicar que pusiera en cero el sector de memoria donde lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque podía haber información vieja, entonces uno creaba la variable y chupar esa información que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. Entonces, en estos casos, el close no es un cierre, es un liberador de espacio de las tablas internas. Eso es lo que hace, ¿sí? El create dice, crea un archivo sin datos. Fíjense, crea un archivo, pero no es solo crea un archivo, lo crea sin datos. O sea, no tiene nada, no tiene ninguna información. Y se definen sus atributos, por ejemplo, la creación, el propietario, los permisos, la fecha de modificación le va a poner seguramente la misma de creación, pero la va a crear y la va a poner, ¿sí? Entonces se empiezan a crear todas estas situaciones. Más o menos como cuando programábamos en ACO. Claro, es que Ezequiel, cuando vos programabas en ACO o cuando programabas en AED, en cualquiera de las dos que programabas, de alguna forma programabas con esto, con función y demás. Lo que pasa es que en ACO ibas a un más bajo nivel. Seguramente en ACO programaron con Assembler. Y en Assembler usar las primitivas. Es esto, ¿sí? Nomás que esto lo estás viendo a nivel de sistema operativo. Y vos en Assembler lo veías a un nivel más bajo todavía, ¿sí? Prácticamente que lo que estamos viendo acá. Bueno, por ahí el conocer muy bien un Assembler te permite conocer muy bien un sistema de archivos y hacer cosas que no se te ocurrirían nunca, ¿sí? Pero bueno, no es algo que nos interese como ingenieros ir a tan bajo nivel, ¿sí? Sí, por ahí a algunos puede ser que le guste, a nosotros, por ejemplo, investigamos sobre el kernel, ¿sí? Y por ahí tocamos el núcleo del sistema operativo y tenemos que ir a ese nivel, ¿sí? A ese bajo nivel. El delete, ¿qué hace? Elimina el archivo del disco, pero no es solo eliminar. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? No se queden con la palabra del significado en inglés. Delete, eliminar archivo. No es eliminar archivo para liberar espacio. Ese es el objetivo, no es solo eliminarlo. Tiene que liberar el espacio. Ese es el objetivo de lo que busca el delete, ¿sí? Otros comandos con los que nos podemos encontrar, perdón, es el read. ¿Qué hace un read? Leer justamente el archivo y llevarlo a un buffer en RAM, o sea, lo lleva a un espacio de memoria RAM. No es solo leer el contenido, tiene que llevarlo a algún lugar, ¿sí? Entonces tengo que colocarlo en algún lugar en memoria RAM, porque ese es la idea de la lectura. La lectura es, yo tengo que sacar del disco para que vaya a la memoria, para que el proceso pueda acceder a ese contenido. Entonces, no es leer los datos del archivo, no hace el read eso, lee y los lleva a un buffer, lee el contenido y lo lleva al buffer. Después el proceso que lo requiere lo va a usar, va a leer la información que está en memoria, no la que está en disco. El GRUI, ¿qué hace? Escribir el archivo desde un buffer en RAM
en el disco. ¿Qué significa esto? Algo que está en la memoria lo tiene que bajar al disco. Entonces, agarra lo que está en el buffer, ¿sí?, de la RAM, y lo baja hacia el disco. Ya vamos a ver también qué significa estos conceptos de buffer. Es un pedazo de memoria asociado al proceso. Por ahora lo vamos a plantear solo así. El append, ¿qué hace? Simplemente agregar al final del archivo, ¿sí?, al final del archivo, al último del archivo, va a agregar lo que es un contenido, ¿sí? Por ejemplo, yo recién les mostraba, ya sea en Windows o en Linux, exactamente lo mismo, pues recién lo hice creo que en Windows, ¿no? A ver, creo que lo había puesto por acá, a ver si aparece ¿sí? Fíjense que acá usé este símbolo, ¿sí? Este símbolo lo que hace es un write, hace un write, y directamente sobreescribe. Pero si yo hago este símbolo, ese símbolo hace un append. ¿Qué hace un append? Agrega al final del archivo, ¿sí? Por ejemplo, el archivo que yo había creado decía date. Ahora le voy a poner la palabra hola, un espacio hola, algo así. Y voy a poner el símbolo mayor, ¿sí? Entonces, acceso denegado, porque acá no debe estar, a ver, una cosita. No, estaba en temp. Estaba en temp, perdón, acá. No, tampoco acá. Bueno, vamos a ver si lo puedo crear acá. Déjenme ver si me deja crear acá. Ahí está. Bueno, vamos a usar esto. Vamos a type, prueba, punto, creo que sí. No me deja. A ver. ¿Por qué no me deja? Que estoy, perdón, no dije nada. necesito permiso de administrador, acá está, ahora sí. En TEM no puedo porque necesito permiso de administrador, debería haber levantado la línea de comando como administrador, ¿sí? Es lo mismo que en Linux cuando tenés que hacer root, ¿sí? Acá vamos a hacer un type prueba.bat y ahí veo, esto es lo que tiene prueba.bat. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar este comando poniendo la palabra hola al mismo archivo, pero fíjense, voy a usar mayor. Si uso mayor, entonces ahora hago nuevamente el type, y fíjense lo que hizo. Agregó al final del archivo el contenido. En cambio, si yo hubiese hecho, vamos a volver acá. Si yo hubiese hecho esto así, fíjense la diferencia. Hago esto así, y lo que hace es sobreescribirlo al archivo. Entonces, como estábamos viendo acá, yo tengo el append. ¿El append qué hace? Se ubica al final del archivo y agrega justamente los datos al final del archivo. Eso es lo que hace esto, ¿sí? En cambio, sería como el mayor, el append. En cambio, el write, que es como un mayor solo, lo que hace es sobreescribir su contenido directamente. Exactamente. Pero ¿cuál sería la diferencia entre delete y remove? ¿Dónde está el remove? ¿De dónde sacaste remove, Iván? No tengo remove en las primitivas. Por eso, acá tenemos delete, ¿sí? El sistema operativo maneja delete, no remove. Por ahí, no sé de dónde, no lo veo acá al nombre remove. No existiría en nuestras primitivas. Nosotros tenemos estas 11 primitivas, y la que está asociada a la eliminación o a la liberación de espacio es la que es delete. Bueno, después tenemos el seek, que lo habíamos nombrado hace un ratito. El seek, ¿qué hace? Justamente colocar el puntero del archivo en una posición específica. Se lo mueve hasta ubicar donde quisiera, ¿sí? Eso es lo que hacemos con seek. Get attribute lo que hace es traer los atributos. Por ejemplo, cuando hacemos un ls-l, lo que mostraba recién, ¿sí? Que mostraba el tipo de archivo que tenemos, si tiene la letra D, si tiene el guión, los permisos, el nombre, bueno, todos esos datos que son traer los atributos. Set attribute, ¿qué hace? Permitir modificar sus atributos, o sea, permite cambiar los atributos que tiene, por ejemplo, cambiarle los permisos. Por ejemplo, esto que hace un chmod 777 archivo, este chmod lo que hace es un change mod, en realidad este comando lo que hace es cambiar los permisos. Esto le está diciendo que le dé todos los permisos de lectura, ejecución, y escritura a cada uno de estos números. Representa a el usuario, este es el usuario propietario del archivo, este es los grupos a los que pertenece el mismo usuario, y estos son los otros que no pertenecen a ningún grupo. Ya veremos más adelante qué significan esto, ¿sí? Y por último el comando rename, que lo necesito para poder cambiarle el nombre a un archivo, ¿sí? Si no, no tengo forma de cambiarle el nombre. Bien,
¿Alguna pregunta, alguna duda con las primitivas? Son básicas, pero cuidado, no utilizar esto de, como dice delete, es borrado. No, no es delete, es borrado. No es write, escribir, no. El concepto es otro. En sistema operativo no es solo escribir. El comando se llama así, la operación primitiva se llama así, pero su función es otra. No es escribir solamente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace? Cuidado con esto, ¿no? Porque normalmente, digamos, le pifian a esto, ¿sí? Lo ponen mal. Bien. Puede volver a las 11 nomás, no llegué a copiar. Tenés la presentación esta, la tenés expuesta, Ezequiel, la tenés en la V, si entras a la V te vas a presentaciones, tenés exactamente lo mismo, directamente usarlo ahí para no estar yendo y viniendo, ¿sí? Bueno, los directorios. Un directorio es un archivo especial que puede contener archivos y directorios, ¿sí? Ahora ya nos vamos a ir para el lado de los directorios, a meter un poquito más y a las operaciones que tienen que ver con directorios, ¿no? Es un directorio, es un archivo especial, como lo habíamos planteado en algún momento, pero que contiene otros archivos y otros directorios, ¿sí? Permite organizarnos, esa es una de las ventajas. Podemos tener directorios de un solo nivel, algo como esto que vemos acá, ¿sí? Donde tenemos un directorio raíz y tenemos un solo nivel, ¿sí? Donde tenemos el directorio A o el directorio raíz y tenemos archivos, por ejemplo, lo cual esto sería imposible organizarnos. Si fuese así, sería imposible organizarnos. O podríamos tener una estructura de árbol como la que tenemos hoy. Tenemos directorios, ¿sí? El directorio raíz, el directorio de usuario, archivos o un directorio de usuario y subdirectorios, ¿sí? En un primer momento todo era así. A ver si esto está, no. Estos después, cuando lean un poquito más, van a encontrar que tenían el directorio de un solo nivel, que era algo, directamente era un directorio raíz, teníamos todos los archivos bajo ese directorio, o teníamos directorios de dos niveles, que era un directorio raíz y el directorio de usuario, ¿no? Por ejemplo, el directorio de Fabián, no sé, el directorio de Ezequiel, el directorio de Iván. Entonces, cada uno de esos directorios, ¿qué pasa? Yo dentro de ese directorio podía poner lo que quería, pero ¿qué pasa? Antes de que existiera la estructura de árbol, en el directorio de dos niveles, ¿sí? Teníamos solo directorio raíz y solo directorio de usuario. Y dentro de esa carpeta no podías crear carpetas, podías crear archivos nada más. Ya era una ventaja. Yo tenía mi propio directorio, pero no podía organizar. Entonces, por ejemplo, yo tenía un archivo de matemática discreta, un archivo de sistema operativo, tenía todo en el mismo lugar, porque no podía crear carpetas. Hasta que se pudo resolver la situación y se solucionó con estos grafos acíclicos, ¿sí? Conexos, como el caso de una estructura de árbol, en el caso de los directorios, y ya se empezó a crear esto que se llama estructura de directorios y subdirectorios, donde yo tenía un directorio y en ese directorio podía tener otros subdirectorios y lo organizo como a mí más me gusta. Esa era la gran ventaja de esto, ¿no? Lo organizo como a mí más me canta, como a mí más me interesa. Esa es la ventaja que nos trae. Bien, cuando uno crea el directorio, se crean en forma automática, ¿sí? Estos, que son el punto y los dos puntos. El punto y los dos puntos son parte del sistema, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, hace un dir, fíjense acá que yo hice un dir en la carpeta temp, tengo el punto y los dos puntos, ¿sí? En Linux también tenemos el punto y dos puntos. Normalmente acá lo que va a pasar es que no los vemos hasta que no hacemos algún tipo de detalles particular. No se ven, pero existen, ¿sí? El punto y dos puntos también existen. Windows sí lo termina mostrando como una característica, ¿sí? Y lo termina mostrando. El punto identifica el directorio donde estoy parado. Y el punto punto identifica al padre de ese directorio, ¿sí? El punto punto identifica al padre y el punto identifica al directorio donde estoy parado. El directorio punto entonces es a donde estoy, el propio directorio donde estoy. Si yo estoy parado en home, estoy en el punto, ¿sí? Y los dos puntos representarían a el raíz, porque sería al que está arriba, ¿sí? Al padre. Si yo estoy parado en Belém, el punto representa a Belém y los dos puntos representan al que está arriba, que es el home. Entonces, acá podemos ir haciendo esto. Bueno, esto lo van a ver después en el práctico y lo van a ver seguramente con más detalles. Cuando estamos planteando esto, nos encontramos con la forma de manejarnos dentro de los directorios, un manejo con rutas relativas y rutas absolutas. La ruta absoluta es partir desde la raíz al directorio que yo quiero. Entonces, si yo quiero llegar a dir 42, entonces mi directorio es barra dir 4 barra dir 42. O sea, siempre parto de la raíz. Eso se llama absoluta. Es cuando siempre nazco desde la raíz.
En cambio, la relativa, lo que hago es, si yo estoy parado, por ejemplo, si yo recién estaba parado en dir 2, yo podía poner cd barra dir 4 barra dir 42 e iba a parar a la carpeta dir 42. Otra opción es, en dir 2 pongo punto punto, me voy al padre, el padre es la raíz, y de ahí pongo punto punto barra, que es la raíz, dir 4 barra dir 42. Y ahí, eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque no estoy partiendo desde la raíz, estoy partiendo de donde estoy parado, ¿sí? Eso es lo que hace el relativo, ¿no? Parte de donde está parado y por eso pone normalmente el punto punto es para ir arriba. Por ejemplo, si yo estoy en dir 23 y quiero ir a dir 3, tengo que poner punto punto barra, con eso me vuelvo al dir 2, porque el punto punto vuelve al de arriba, ¿sí? Al padre. Punto punto barra, me volví a dir 2. Punto punto, vuelvo a raíz. Entonces puse punto punto barra y ya estoy en raíz. Ahí pongo dir 4 barra dir 42. O sea, va variando de acuerdo a donde estoy parado. Esto lo van a practicar mucho, por eso lo paso un poco por encima, porque lo van a hacer mucho en el práctico, ¿sí? Lo van a ahondar ahí, en la parte práctica. Bien, las opciones con los directorios, fíjense que también tenemos, perdón, las operaciones, también tenemos operaciones como por ejemplo el create, el delete, el open dir, el close dir, el read dir, el leer justamente directorio, el renombrar, y después tenemos dos como el link y el unlink, ¿sí? El de enlace y el de quitar el enlace, ¿no? El primero crea un directorio vacío, excepto por los directorios punto y punto y punto punto. O sea, lo que quiere decir esto es que cuando vos creás al directorio, existe el punto y el punto punto. O sea, como contenido tiene eso, el punto y el punto y los dos puntos. Eso es lo que tiene, ¿sí? El delete elimina un directorio, el opendir abre un directorio para poder leer su contenido, el closedir lo cierra, liberando espacio también de tablas, el readdir permite leer cada entrada de un permite leer cada entrada de un directorio, qué es el contenido en realidad de un directorio. El rename permite modificar el nombre, el link crea una entrada en un directorio, dice un archivo puede aparecer en más de un directorio, incrementando lo que es el contador de nodos. Esto es medio raro, ya lo vamos a ver también, ¿sí? Lo dejo de última para después ahondarlo un poco más, porque en realidad el comando link nos va a permitir crear un enlace que es como si creáramos, entre comillas, por ahora le voy a decir así, porque ya van a ver que existen dos, enlace simbólico y duro, es como un acceso directo, cuando uno hace un acceso directo en Windows, porque es lo más conocido para ustedes. Pero ya vamos a ver qué significa esto de incrementar el nodo, de qué es lo que hace, ¿sí? Y el unlink elimina una entrada de un directorio, reduce el contador de nodos. Bueno, esto ya lo vamos a explotar un poco más y vamos a volver hacia para que quede más claro, ¿sí? Bien, antes de llegar al link y al unlink, ¿sí? Les pido lo siguiente, por favor pónganme en el chat, en este momento, lo que es numeral, legajo, ahí lo pongo yo, legajo, numeral presente, y entren por favor a la UV, tienen un cuestionario chiquitito con 2 preguntas, así lo resuelven ahora, antes de que termine la clase, les voy a dar unos minutitos, y vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. ¿Sí? Profe, a mí me hicieron el cambio de curso y no estoy matriculada en este y estoy matriculada en el otro, no Voy a sé dejar cómo la puedo parte de cambiar. nodos y lo que es el link y el unlink, lo vamos a dejar para la siguiente clase, para no extendernos, no solamente para no extendernos, sino para no complejizar ahora, ya que estamos en los últimos minutos. Dejo acá para que contesten esas 2 preguntas y queda abierto por si alguien tiene preguntas, alguna consulta, alguna duda. Profe dice que no se agregaron preguntas. Sí, a mí me sale igual, dice que aún no se han agregado preguntas. A ver que estén intentando contestar. Que me sale lo mismo. A ver, el 2K11. Teoría debería aparecer. A ver, déjenme ver. Capaz que no lo haya habilitado todavía. Capaz que no esté habilitado. Esperen un segundito. Me fijo. O sea, sí está habilitada la vista, pero uno ingresa y está vacío. Salvo que esté... Ah, no, entonces esperen, no, ese no.
Denme un segundito. A ver, ¿por qué no me aparece? Predicción. Vamos a ver esto. Y a ver, déjenme ver la temporalización, ¿está bien? A ver, actualicen ahí, fíjense. Ah, no está. A ver, denme un segundo. Esperen, por favor. Pero, qué gracioso, he creado el cuestionario vacío. Denme un segundo. Qué bueno. Acá está. Sí, acá está operación, directorio, añadir el cuestionario. Y vamos a guardar acá. Y vamos a guardar. Fíjense ahí, por favor, si aparece preguntas unidad 2, parte 1. ¿Le aparece ese? Ahora sí, profe. Ah, sí, bien. Ese es el que tienen que contestar. ¿Sí? Pregunta unidad 2, parte 1. Muy bien. Profe, ¿puede que una pregunta estén mal las respuestas? Sí, estaba por Porque preguntar se me lo hace que mismo. no es ninguna de las opciones. Claro, se me hace que hay una que no es Porque ninguna sí, de las no opciones. hace lo que dicen las respuestas. Claro, tal cual. Sí, escucho. No, escuchar no los escucho, sí estoy leyendo. La de SIC tiene opciones que no corresponderían a la de que hace SIC. Ahí me fijo. A ver, denme un segundo. Ah, están hablando y no, yo no los estoy escuchando. ¿Qué será entonces? A ver, denme un segundito, por favor. Ah, a ver qué pasó. Sí, señores, se me ha cambiado el altavoz. A ver ahí, por favor, si pueden hablar. ¿Escucha, profe? Buenas. Hola, profe. Ahora sí, ¿Ya? ahora sí. Genial. Ahora sí, disculpe. Sí. Claro, Creo que pasa que sí, tiene opciones que no se corresponden con la función que cumple. A ver, ahí me fijo, ahí me fijo. Ahí me fijo, denme un segundo. Ahí está. A ver. Ahí me fijo. A ver, me están diciendo que... Pregunta, déjenme ver la pregunta, qué es lo que hice. A ver. Bueno, 11. La segunda pregunta. La segunda, bueno, ahí me fijo. Sí, puede ser que le haya salido distinta. Ahí me fijo. A ver, la pregunta era, ¿qué hace la operación primitiva SIC en archivos? Ajá. Sí, señores y señoras, lo que hice es en realidad, a ver, voy a preguntar, no, ahora voy a cambiar. Lo que pasa es que no sé si se lo va a tomar ahora. ¿cómo hacemos ahora? Qué Creo que se problema. cambia. Ahora están en el horno, tienen un 1 todos Marquemos cualquiera. por haberme encontrado el problema. A ver, hagan un F5, a ver si les toma, acabo de cambiar la pregunta, a ver si les toma el cambio del nombre de la pregunta. No sé si les va a tomar por eso. Sí, Sí, lo tomó. a mí me lo tomó, Ah, sí. sí, ahora sí. Bueno, ahí está. A ver ahora si encuentran la respuesta. ¿Ven? No se ahoguen en un vaso de agua. Todos cometemos errores.